Amigos oyentes, hermanos en Cristo, quiero leer la palabra de Dios en Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora pasamos al capítulo 21 y vamos a leer los versículos 28 al 32. Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís no os arrepentís después para creerle. Nuestro Señor añada la bendición a la palabra suya este día. 2 hijos muy distintos. Esto es lo que aparece en esta parábola. Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribe una epístola, y en esa epístola, en el capítulo 1, versículo 22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La hipocresía es intolerable, y fue precisamente contra los hipócritas que Jesús de Nazaret pronunció sus palabras más severas. La diferencia entre los 2 hijos es fácilmente advertible. El uno rebelde primero recapacitó e hizo la voluntad de su padre. El otro prometió obediencia, pero no cumplió con lo prometido. El primero representa a la clase despreciada de la sociedad, y el segundo a la clase sacerdotal y religiosa. Bien dijo el Señor: muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Así dijo, se lee en Mateo capítulo 19, versículo 30. La parábola de los 2 hijos es la primera de una serie de 3 parábolas. En los versos 33 al 41 y en el capítulo 22, versos 2 al 14, están las otras 2 parábolas. Fíjense, hay 3 hombres que tenían respectivamente: el uno una viña, verso 28, el otro un hijo, verso 37, y el tercero una comida, capítulo 22, verso 4. El padre tenía 2 hijos, y en el ejercicio de su autoridad paterna les ordenó trasladarse a la viña para trabajar. Hay un señalado contraste entre la actitud de ambos. Ya nos hemos dado cuenta. El primero al principio se negó a cumplir con la orden recibida, pero luego se arrepintió y fue. En cambio, el segundo prometió ir, pero no fue. El primero entró en la viña y trabajó para su padre, mientras que el segundo no hizo ni una cosa ni la otra. Sucedió lo imprevisto. Similarmente, en la nación judía,
los hombres más odiados y las mujeres más despreciadas de la sociedad humana fueron precisamente los más prontos para arrepentirse, luego de oír el severo mensaje de Juan el Bautista. En cambio, los más religiosos y por ende los más privilegiados permanecieron impasibles ante la predicación de Juan y aún ante la predicación de Jesús. Los que nunca pretendieron someterse a los mandamientos de Dios fueron los que se arrepintieron y entraron primero en el reino de Dios. Mientras que los sacerdotes y los fariseos que se enorgullecían de cumplir con las exigencias divinas son los que no se arrepintieron y por ello no entraron en el reino. Se nota o se destaca en este procedimiento, en este proceso, las normas de justicia que Dios impone. Las clases privilegiadas son más responsables ante Dios que las otras. Y yo quiero que usted ajuste su conducta, su comportamiento, haga una inspección dentro de sí mismo sobre lo que acabo de decir. ¿Qué es una persona privilegiada? Es aquella persona que ha oído la predicación del Evangelio. Es aquella persona que ha tenido la capacidad de entender. Pero siendo privilegiado, ¿ha respondido correctamente a las exigencias de Dios? ¿Ha procedido a arrepentirse? Vamos a destacar 5 factores. 5 factores que determinan el grado de la responsabilidad del ser humano ante su Creador. 5 factores. Primero, según la luz que poseen, es decir, según el conocimiento que han recibido. Dice en Romanos, el capítulo 2, los versos 11 al 14, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen, los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí vemos que lo que estamos diciendo, que este es un factor determinante bajo la justicia divina. Los que tienen luz, cuanto mayor es la luz poseída, el conocimiento de la verdad conocida, tanto mayor es la condenación. El que conoce la verdad y no anda de acuerdo con ella es más culpable que aquel que no la conoce. En segundo lugar, el segundo factor es según el ambiente en que viven. Uno lee el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24, y allí el Señor empieza a reprender a algunas ciudades que tuvieron la oportunidad de escuchar y rechazaron. Por ejemplo, ahí el Señor dice Capernaum, entre otras de las ciudades. Capernaum fue privilegiada como pocas ciudades, ya que en sus calles se paseó el Señor de la Gloria, ofreciendo a sus moradores las maravillas que acreditaban su origen y su autoridad. Mire, una niña, un joven, un niño, nacido en un ambiente cristiano, con padres cristianos, creyentes,
escuchando orar, aprendiendo a cantar alabanzas a Dios, escuchando en las reuniones la palabra. Ese es un ambiente favorable. Y si no has aprovechado la oportunidad de ese ambiente, eres más culpable que aquel que nunca estuvo en una reunión escuchando la palabra de Dios. Tienes que tomar muy en cuenta esto. El tercer factor es según la capacidad que tienen. El Señor dice en Mateo 25:15 que dejó algunas responsabilidades y dice el verso en Mateo 25:15, a cada uno conforme a su capacidad. La norma divina es esa. Uno de los factores que nos hace responsables delante de Dios es la capacidad. Nos referimos a capacidad natural, económica, moral, etc. Al que más tiene y puede, más se espera de él. Esto es lógico y justo, y es preciso no olvidar que Dios toma en cuenta todos los factores. En cuarto lugar, otro factor, según las oportunidades que disfrutan. Eso se desprende de la enseñanza en Lucas capítulo 16. Si usted lee la enseñanza del rico y de Lázaro, en Lucas 16, versos 19-31, el rico, estoy hablando de este factor, las oportunidades. El rico tuvo sus bienes durante su vida, tuvo sus oportunidades, mientras que el mendigo tuvo sus males. Entendemos por este relato bíblico que el rico además conocía los escritos de Moisés y de los profetas, pero hizo caso omiso de ellos. Amigo, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha golpeado a tu puerta, a la puerta de tu corazón, invitándote al arrepentimiento? Este es un factor determinante. Si has tenido la oportunidad y has rechazado al Señor, eres más culpable que aquel que nunca tuvo la oportunidad de oír la palabra de Dios. En quinto lugar, tenemos otro factor, la posición que ocupan las personas. Uno lee el caso de David en 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 al 12, el pecado que cometió David con Betsabé. Qué cruel, qué feo. Allí vemos otro factor determinante en la responsabilidad del ser humano ante su Creador. David, estoy hablando del factor, la posición que ocupa. David ocupaba un lugar privilegiado en Israel, pues era el rey de Israel. Su encumbrada posición agravaba enormemente su pecado y Dios tuvo que ser mucho más severo con él que con uno de sus más humildes súbditos. Hay dos actitudes y las vamos a analizar. Notamos 3 puntos de primordial importancia, a saber, el arrepentimiento, la fe y la obediencia. En relación con la palabra de Dios, el orden indicado siempre es el mismo: oír, creer, arrepentirse y obedecer. ¿Está oyendo, amigo? Oír la palabra de Dios, el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirse y obedecer. Cristo acusó a los principales de los sacerdotes y a los ancianos de no creer a Juan y de no arrepentirse de sus pecados. Verso 32, léalo, en la porción que hemos leído en el capítulo 15. O en el verso 20, en el capítulo 21.
en señalado contraste con la actitud de los dirigentes, los guías del pueblo, los publicanos y las rameras le creyeron. Y esto ocurre con mucha frecuencia en el terreno espiritual. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, tenemos un ejemplo en sentido colectivo, en los versos 29-30, y otro en sentido individual, en los versos 36 al 50, cuando aquella mujer pecadora furtivamente entró a la casa de Simón el fariseo, donde el Señor fue invitado, y sentado detrás del Señor, empezó a llorar, a humedecer sus pies y a secarlos con su cabello. En la hora difícil, cuando fue necesario, por ejemplo, que alguien reclame el cuerpo de Jesús para sepultarlo, no es el impulsivo y valiente Pedro quien lo hace, sino el tímido discípulo secreto José de Arimatea, quien se presenta ante Pilato para reclamarlo. Así se cumple lo que Cristo enseñó. Muchos postreros se convierten primero al escuchar el Evangelio, y muchos creyentes postreros son los que responden primero en la hora difícil de la necesidad. Que Dios nos ayude a comprender. Es importante, amigo mío, que tome en cuenta lo que hemos dicho hoy. Arrepiéntase, creyente en Cristo, que tiene la oportunidad de servir al Señor, sírvale al Señor. Si el Señor le da un trabajo en su viña, no haga oído sordo a la voz de Dios, obedezca al Señor. Dios nos asista y bendiga a todos.